¿Qué tal a todos aquellos que siguen conectando? Muchísimas gracias por conectarse a esta primera emisión de Llamados al Amor. Vamos a esperar solamente unos minutitos para poder continuar y poder empezar esta reflexión, esta formación que yo creo que a todos nos hace falta porque nos va a ayudar a nosotros a entender pues el gran misterio de nuestra fe y de nuestra iglesia en esos tiempos pues difíciles, complicados, ¿no? Pero nos va a ayudar a entenderlo de una manera completamente pues clara, que a nosotros nos haga pues desde las entrañas hacer reflexionar acerca de lo que nosotros somos y tenemos. Yo me encuentro desde el seminario aquí en Houston, por eso si escuchan voces, si escuchan gritos, pues son mis compañeros que están aquí pues disfrutando del tiempo libre antes de dormir. Entonces me encuentro recuerden, estoy en segundo de teología, pertenezco a aquellos que ven la página de otros lados, pertenezco a la diócesis de Brownsville, pero estudiamos aquí los seminaristas en Houston la teología. Y pues estoy muy contento y muy agradecido, ¿no?, de permanecer pues siempre unido a la Iglesia Católica en este sentido, porque podemos nosotros tener en cuenta, podemos nosotros pues entenderlo desde un punto de vista muy práctico, ¿no? Pertenezco a una religión y pues es todo, pero hay más que eso. Y por eso esta serie de catequesis nos van a ayudar a nosotros a comprender qué significa ser católico, ¿no? ¿Qué significa ser, sobre todo, alguien que forma parte o que constituye ser miembro de una iglesia? Pero, ¿de qué iglesia, no? De la verdadera. ¿De qué iglesia? De la única. ¿De qué iglesia? De la católica, de la que fundó nuestro Señor, ¿no? Es lo más importante. Y pues ya se están conectando todavía un nutrido número de personas y es importante recalcar que esas catequesis son verdaderamente pues algo que nos van a ayudar en nuestra formación. Así que los invito a ponerse cómodos, a tener su Biblia si la tienen ahí, a tener su libretita o algo, quieran hacer apuntes. Esto va a ser algo que les va a gustar mucho y que sobre todo les va a resolver muchas dudas que tenemos hoy en día. Y fíjense que una de las cosas importantes de las que nosotros tenemos en mente es acerca del valor de la iglesia. O sea, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia o qué sentido pues pertenecer a la iglesia? En todo caso, hemos escuchado, ¿verdad?, muchas preguntas, muchos pues comentarios agresivos en contra de la iglesia. Pero nosotros, ¿cómo respondemos a eso? ¿Qué es nuestra capacidad para entender y para comprender lo que está bien, lo que no está bien? Un criterio, pues muchas cosas, ¿no? Pero hay una frase del Santo Evangelio que a nosotros nos va a aclarar inmensidad de cosas. Y es en Juan, que todos seamos uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Este mensaje tan claro, pues nos invita a nosotros a pensar que el Señor, de que Dios y Jesús quiere que cada uno de nosotros forme parte de una comunidad, de este mensaje de amor y de este mensaje de paz, ¿no? Y sobre todo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el deseo de que Dios quiere que nosotros nos unamos a Él está inscrito en nuestro corazón. Y por eso el hombre ha sido creado por Dios. Y por eso el hombre nos ha creado para Dios. Y Él no se va a cansar, o sea, no va a cesar de atraernos hacia Él, porque somos parte de su creación. Imagínense, es, por ejemplo, la película, ¿la han escuchado? O el cuento infantil de Pinocho, ¿no? En donde Él arma a su creación, le da vida, ¿no? Y por lo tanto, aquel que es la vida regresa al Padre. Y así nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros tenemos la decisión de seguirle o no seguirle. Es nuestra libertad, pero lo hermoso, lo grandioso está que nosotros en nuestro ser tenemos esa inscripción
que nos hace regresar a Dios, sea como sea. Y una pregunta, fíjense, que ustedes ojalá se la hagan y comenten, y es lo que diría también gente que está fuera de la iglesia y que dice, una persona dice que cree en Dios, pero no en la iglesia. ¿Lo han escuchado? Sí, yo creo que sí lo han escuchado, ¿no? Ojalá pongan ahí sus preguntas si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué diría una persona al escuchar esto, ¿no? Sobre el sentido de la iglesia tan importante. Bueno, para esto vamos a dar un breve recorrido por la historia de la iglesia. Algo rapidísimo, pero algo que nos va a ayudar a nosotros a adentrarnos en el misterio, pues, grande de la iglesia. Vamos a apoyarnos nosotros en las Sagradas Escrituras, básicamente, y en el Catecismo de la iglesia, para recordar cuando Jesús iba a predicar a cada pueblo, ¿no? No en todos los pueblos fue bienvenido, claro que fue rechazado, fue tomado como loco, ¿no? Y parte del gobierno, parte de los mismos sacerdotes de la iglesia. Sin embargo, recuerden que al recorrer los pueblos, Él no dejaba de enseñar, Él se mantenía firme, Él tenía ese mensaje de salvación, lo vemos en Marcos 6:3. Y cuando pasa la historia de la salvación, ¿no? Desde el pueblo de Israel, vemos que toda era una profecía que se iba a cumplir ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Jesús era la promesa final para darle plenitud. ¿Y cuál era la promesa? Pues la salvación de todos nosotros en la resurrección, su muerte y por supuesto la resurrección. Pero después de eso todavía nos da un premio más a todos nosotros, a la iglesia, que es recibir el Espíritu Santo, que es la fuerza que a nosotros nos da y nos empuja. Así, en Pentecostés, si recuerdan en las Sagradas Escrituras, los discípulos siguieron su ejemplo y lo obedecieron su mandato y fueron por todo el mundo a predicar el Evangelio, como lo dice Jesús más adelante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que la iglesia, en los años de Jesús, es el sentido de iglesia. No ahora como lo vemos como una estructura, pues dicen algunos hermanos protestantes, no, pues que antes no existía la iglesia, fue un invento. Pues, claro que no, ¿verdad? Esto empezó poco a poco y sobre todo tenemos muchos escritos, historia, reflexiones de nuestros padres primitivos en la iglesia, tanto que aportaron de que la iglesia empezó como una comunidad, no empezó simplemente, ¿verdad?, cada quien por su lado, sino todos empezaban en comunidades pequeñas, ¿no? Todos empezaban poco a poco. Incluso, dicen, los cristianos no desaprovechaban en aquel tiempo, no desaprovechaban cada momento que tenían cuando conocían el mensaje del Señor. O sea, lo ponían en su corazón, se alimentaban y sobre todo iban a predicar el Evangelio hacia todas partes, en el servicio de Dios. Así llegamos a Antioquía con Bernabé y Pablo. Ahí, en Hechos 11:26, y lo repito, Hechos 11:26, es donde se da el nombre por primera vez de cristianos, o sea, aquel que sigue a Cristo. Pero hay una cosa bien interesante, fíjense. El nombre de cristianos se les dio, pero despectivamente, ¿no? Así, por ejemplo, como cuando queremos decir, no sé, un apodo así con un poquito de recelo, con odio a una persona, o queremos verlo despectivamente, así los querían tachar a ellos, ¿no? Ahí van los cristianos, ¿no? Un sentido peyorativo, pero lo que no sabían es que eso era honrarnos, ¿verdad? El cristiano, el que sigue a Cristo. Hechos 11:26. En este sentido vamos caminando poco a poco, imagínense, desde Jesús deja al Espíritu Santo, nos impulsa y después poco a poco nos vamos tomando como sentido la iglesia. Y en ese sentido tiene pues origen la iglesia desde Jesús. Desde Jesús. Entonces no podemos decir que la iglesia está separada, que la iglesia es invención del hombre. Porque incluso la iglesia, imagínense, en tiempos primitivos, o sea, en los tiempos que empezaba la iglesia, como explica el Papa Benedicto XVI, nos da un ejemplo muy claro. Este ejemplo nos lo dio en el 2007,
cuando él hablaba de dos santos en particular, dos santos de la Sagrada Escritura, dos santos esposos, Aquila y Priscila. Cuando en Éfeso el apóstol San Pablo escribe su primera carta a los Corintios, además de sus saludos personales, envía explícitamente también los saludos de Aquila y Priscila junto con la iglesia que se reúne en casa. ¿Cuál es la importancia de este mensaje? Fíjense, aquí conocemos que esta pareja de esposos, o sea, Aquilas y Prisca, se reúnen en la casa de ellos a predicar el evangelio, ¿no? A predicar la palabra de Dios, a celebrar la Eucaristía. Y ahí es donde nosotros empezamos a tomar entonces el sentido de iglesia. O sea, este tipo de reunión es precisamente lo que en griego se llama eclesia, o en latín igualmente la pronunciación eclesia, en italiano la chiesa, o en español la iglesia, que quiere decir convocación, asamblea o reunión. Entonces, el sentido de iglesia viene de un proceso gradual donde el mismo Dios desde el Antiguo Testamento se hace presente en el pueblo, siempre en comunidad. Pasa el Nuevo Testamento, Jesús siempre busca la comunidad, quiere que todos nos salvemos. Nos envía el Espíritu Santo en Pentecostés en comunidad. Después los discípulos predican en comunidad. Los cristianos predican y se juntan en comunidad. Entonces aquí vemos el sentido de iglesia. Después nos vamos poco a poco pasando a la modernidad de nuestra historia del 2020, ¿verdad? Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios? Pues el pueblo de Dios somos nosotros. El pueblo de Dios sigue caminando a través de la historia, a través de los tiempos, ¿no? Desde el día de Pentecostés que nos envió el Espíritu Santo, el Señor, el que nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahí es donde el Señor nos da su sello, que es la misión de ser católicos, ¿no? Porque muchos piensan, ¿qué es ser católico? Yo les pregunto, ¿qué es ser católico, no? Porque muchos piensan, no, pues católico es una distinción entre ser de chocolate y ser blanco, una distinción entre tomar Pepsi y tomar Coca, una distinción entre... No es una distinción. Ser católico significa ir a todas partes, catajolicón, ¿no? Hacia todas partes. Entonces, el ser católico no es una distinción, es nuestra misión que nos empuja hacia adelante y que nos ayuda a nosotros a tomar sentido de lo que somos como cristianos. Entonces, fíjense, este pequeño recorrido de la historia de la iglesia a nosotros nos ayuda a entender la importancia que tenemos nosotros de entendernos como iglesia. Y sobre todo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento pues era una prefiguración de lo que sería la iglesia ahora, con la alianza que el Señor le dio plenitud y que fue sellada con la sangre del mismo, ¿no? Por ejemplo, vemos las 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles, los 12 hijos de Jacob con el origen de las 12 tribus. O sea, la iglesia tiene su origen en la fe y la predicación de los 12 apóstoles, siempre en comunidad, ¿no? Siempre en comunidad, siempre la imagen. Y entonces nos preguntamos, ¿quién fundó entonces la iglesia? La iglesia la fundó nuestro Señor. O sea, el hecho de que los apóstoles, de que los discípulos hayan sido constituidos parte de la iglesia es algo importante para nosotros, porque a nosotros nos da a entender, entonces la iglesia no fue una creación simplemente humana, así de la nada, sino el Señor la venía preparando para darle sentido, y la iglesia entonces se convirtió en el centro del mensaje de salvación. Es lo más importante. Y aquí es donde nosotros tenemos que captar el mensaje y decir, ¿dónde? Dice en las Sagradas Escrituras que Jesús fundó la iglesia. Lo dice en San Mateo 16, 13 al 20. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, Jesús fundó a la iglesia, a la única iglesia, a la verdadera. Sobre esta piedra, sobre Pedro, el primer papa de la historia. Poco a poco, así la iglesia empezó a dar forma en una
pues ahora como la conocemos, ¿no? Una estructura ya pues más ad hoc al tiempo, que ha tenido mejorías pues incansables. Pero muchas de las veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es o qué significa estar dentro de la iglesia? Y ese es el título de esta pequeña reflexión, ¿verdad? La misión de la iglesia es anunciar a todos la misericordia de Dios, de que Dios se hace presente en nuestros corazones y de que nosotros tenemos el deber, ¿no?, de compartir esa gracia y ese deseo que está impregnado en nosotros hacia los demás. Y esa tiene una doble dimensión, ¿no? El primero, predicar la verdad de Cristo. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que quiere Él llevarnos en su cuerpo hacia el seno del Padre Dios, hacia el cielo. Y segundo, transformar a los hombres en Cristo, o sea, cumpliendo su misión en la iglesia, anunciando el Evangelio. Es lo más grande. Entonces, la fe del cristiano en Jesucristo es una fe de comunidad. Aquí en el primer sentido, si les preguntan, ¿por qué creo en la iglesia? Porque la fe del cristiano en Jesucristo se forma en la comunidad. Y es donde el Señor nos dice en Juan 12:26, el que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Gran misterio, gran mensaje para nosotros, ¿no? Los que nosotros queremos o estamos dudando en salirnos de la iglesia, si tienen a alguien, pues compártele este mensaje, ¿no? Aquí el Señor, desde tiempo, desde el Antiguo Testamento hasta su plenitud, nos enseña que todo se cumple siempre en la comunidad trinitaria, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como imagen de la comunidad terrenal que nosotros estamos aquí. Para esto, queridos hermanos, yo les propongo que reflexionen acerca del gran mensaje que tenemos nosotros hoy en día como iglesia. La iglesia, pues claramente en la doctrina, Jesús se hace presente en revelación, ¿no? Y todo, pues el trasfondo histórico, que es la historia de la salvación, pero en sí, nosotros somos parte importante en el camino de la salvación. Nosotros somos a quienes Jesús quiere salvarnos, a quien Jesús quiere llevarnos hasta el seno de su Padre. Pero hay una cosa importante, ¿no? Nosotros debemos de entendernos y hacernos parecer a las comunidades primeras, en el sentido de ese fervor, de ese amor, de esa alegría, de esa sencillez de compartir el Evangelio, compartir la mesa con los demás. Hoy en día se vive una división profunda, una división total. Ya cada uno quiere creer en diferente manera. Ya cada uno quiere formular su propia ideología. Ya cada uno quiere dejar a la iglesia. Quiere pues mandar a volar el sentido de la iglesia. Y dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. La creencia en nuestro Padre, en nuestro Señor, tiene que ir de la mano con la voluntad de estar presente en la iglesia. Y nosotros, pues necesitamos poner de nuestra parte. Esto es algo bien elemental. En tu parroquia, en tu comunidad, en donde sea, tú tienes que ser parte de tu parroquia, parte de tu iglesia. En cualquier manera, hay muchas diferentes maneras, tanto en grupos, como en oración, como en las celebraciones. Ahorita es un momento sumamente difícil. Y aquí yo creo que me voy a detener un poquito, porque aquí encontramos que el testimonio de la iglesia no quiere decir que sea el participar en una estructura, ¿no? La estructura es importante, claro que sí, nos acoge, claro que sí, la iglesia como tal, como figura material, pero más que eso, la iglesia, el llamado de ser iglesia lo llevamos nosotros en nuestras casas. Hacer de nuestra casa un hogar de oración, un hogar donde la fe se desenvuelva, porque ahí debe de ser la primera iglesia, donde se forme el amor al Señor, donde se forme el valor a la oración,
donde se forme el valor sobre todo a que Jesús es verdaderamente el que nos quiere ayudar, el que nos quiere salvar. En estos momentos es donde la iglesia nos invita a nosotros a formar parte de una familia espiritual en casa, porque hacer una familia espiritual en casa nos estamos adentrando nuevamente al misterio que se vivía en aquella época cuando eran perseguidos y que se reunían en casas, que se reunían en pequeñas comunidades. Así el día de hoy no somos perseguidos, a lo mejor en algunos lugares pues no somos perseguidos, en otros pues claro que son perseguidos, ¿no? En China, en otros países, pero habitualmente en nuestras comunidades no somos perseguidos como otros, pero sin embargo estamos invitados el día de hoy a hacer de nuestra casa una iglesia particular, una iglesia viva, porque así cuando primero Dios se acabe esta pandemia, saldremos victoriosos y sobre todo con la sed de ir al encuentro de los sacramentos. Pero no podemos ir si no estamos preparados espiritualmente como familia. Esta relación debe de crecer día a día, porque somos creados por Dios para ser y vivir en comunión con los demás, ¿no? Y sobre todo, un segundo punto sobre estas últimas recomendaciones, ¿no? Esta iglesia es para todos, con ninguna distinción, ¿no? Nosotros no delimitamos el poder de la salvación y de la misericordia de Dios. Todos son bienvenidos, todos. No hay ninguna distinción. Esto debe de quedar claro y se debe alzar la voz como se debe. La iglesia que dejó Jesús es una iglesia para todos. Aquí no debe de haber discriminación, no debe de haber ninguna distinción. Y si las hay en tu parroquia, en tu comunidad o donde sea, tú sé el primero en levantar la voz, tú sé el primero en decir eso no está bien, porque todos somos parte de este llamado de Dios, ¿verdad? Recuerden, el llamado a pertenecer a la iglesia es: vengan a mí los que están sedientos, los que están cansados, los pecadores. O sea, todos estamos llamados. Que levante la mano, que se quite el sombrero, quien nunca ha pecado. Todos hemos tenido esos momentos de debilidad. Por eso el día de hoy se nos invita a nosotros a tener esa oportunidad, a tener sobre todo la alegría de compartir el Evangelio, ¿no? En nuestras comunidades. Levanten la voz y digan que la iglesia es para todos. Pero en la iglesia para todos es la participación de cada uno, ¿no? Desde el padrecito, que tiene que ser partícipe y tiene que ser responsable, ¿no? En predicar el Evangelio como se debe, con palabra y con su vida. El diácono, la monjita, el seminarista, con su vocación. Y sobre todo, tenemos que entender que la vida que nosotros tenemos es una vida que nos compete con Dios, que nos une a Dios. Es nuestra vida la que está en manos de la iglesia, ¿no? Por eso debemos nosotros acompañarnos unos a otros, no dejarnos caer. El ser iglesia no significa pertenecer a un grupo social, no significa tener una membresía. El ser iglesia significa podernos ayudar entre todos. El ser iglesia es aprovechar el mensaje en tu casa, con tu pareja, tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con los hermanos, con los vecinos, con todos. Pero esto no debe de quedarse simplemente al aire. Tiene que ser algo muy particular en nuestra vida. Tenemos que ser capaces de transformar la vida de todos los que están alrededor de nosotros para levantarnos juntos y ser esa iglesia de la cual Jesús fundó, de la cual nos habla hoy el Papa Francisco y nos dice, ¿no? Salgan a callejear la fe. Hoy la iglesia es lo que nos invita a hacer, ¿no? Aquí callejear la fe es, oye, desde tu familia puedes tú encontrar
la manera de evangelizar, la manera de proponer este estilo de vida. La iglesia para todos significa, sí, que es universal, que es para todos sin distinción, pero también significa que tenemos una responsabilidad y de que sobre todo la iglesia no puede ir separada de la creencia de Dios. Si creemos en Dios, creemos en su iglesia. Si creemos en su iglesia, creemos en Dios. Son las dos cosas, es el combo completo. No puede ser una y la otra, porque en la iglesia es donde se ha depositado el mensaje de salvación. Si decimos que creemos en Dios, pero no en la iglesia, no estamos creyendo en su mensaje, no estamos creyendo en sus palabras, no estamos creyendo en alguien que verdaderamente nos va a salvar. Este es mi mensaje del día de hoy. Esta es la primera catequesis y ojalá hayamos aprendido que la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo como se representa, es la parte visible aquí en la iglesia de Jesús, que somos nosotros. Compartamos la alegría del evangelio, levantémonos, ¿no? De nuestras comodidades y empecemos a creernos la que somos parte de la iglesia, que somos parte de la iglesia. Todos, cada uno formamos parte de la iglesia. Dejemos de criticar, pongámonos a orar. Dejémonos de decir, no, pues mira todos los errores, mira todo lo que hacen. Haz algo. Tú puedes transformar, tú puedes cambiar, tú puedes renovar, porque tú también eres bautizado, eres parte de la iglesia. Ayudémonos unos a los otros y así crezcamos en sabiduría y en gracia como lo hizo nuestro Señor. Y así podamos reunirnos cuando pase esta pandemia nuevamente todos juntos y el sentido de iglesia doméstica lo llevemos al sentido de iglesia universal para poder recibir los sacramentos como se debe, con todo el corazón y con toda la alegría que necesitamos. Soy Marco Medina, me despido, tengan buena noche y nos vemos hasta la próxima.